Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar aspectos médicos de la fibra dietética. Buena ciencia, amigos y seguidoras de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. En esta ocasión, la Fundación Grande Cobian, Ángel Rodríguez Lozano y quien os habla, os ofrecemos un nuevo episodio de Kilo in Memoriam, en el que el Dr. Francisco Grande Cobian, como sabéis, un sobresaliente científico español, experto internacional en nutrición, desaparecido en 1995, nos relatará la conferencia titulada Aspectos médicos de la fibra dietética, con su propia voz y estilo recuperados por inteligencia artificial, si bien es cierto que asistida por la natural. Como veréis, el profesor Grande nos ilustra sobre los conocimientos que sobre la fibra dietética se poseían sobre el final de la década de los años 80 del siglo pasado. La conferencia tiene pues un valor histórico, como es habitual en las suyas, pero nos permite estimar lo mucho que se conocía ya por aquellos años y considerar que el siglo XX produjo una verdadera explosión en el avance de la ciencia de la nutrición de la que seguimos beneficiándonos hoy, por supuesto. Os dejo con las palabras del Dr. Francisco Grande Cobian. Existe en la actualidad un gran interés por la fibra dietética, que recuerda el que alcanzó en la literatura médica a principios de siglo. Pero mientras que entonces el interés estaba motivado por el deseo de combatir el estreñimiento y las consecuencias perjudiciales que al mismo se atribuían, el presente interés se debe principalmente al papel que en la prevención del cáncer colorectal se le atribuye en la actualidad. Debo recordar que el nombre de fibra se utiliza para designar el conjunto de materiales no digestibles contenidos en los alimentos de origen vegetal. En 1929, McCance y Lawrence propusieron el término hidratos de carbono no utilizables para designar a dichos materiales, pero ninguna de estas dos denominaciones es enteramente satisfactoria. En lo que hoy llamamos fibra, se incluyen sustancias que no son de naturaleza fibrosa, como la pectina, y no todos los componentes del residuo no digestible de los alimentos de origen vegetal son hidratos de carbono. Tal es el caso de la lignina. Ambas denominaciones se refieren principalmente a los componentes de la pared de las células vegetales. Se trata de una serie de compuestos de distinta estructura y distintas propiedades físico-químicas: la celulosa, las semicelulosas, las gomas y mucílagos, la pectina y la lignina. Esta última, según se señaló, no es un hidrato de carbono, está constituida por polímeros de fenilpropano. Lo que en las tablas de composición de alimentos se denomina fibra bruta corresponde al residuo que queda después de tratar sucesivamente el alimento en caliente con ácido y con álcali. Este residuo incluye principalmente celulosa y lignina, pero no los demás compuestos antes mencionados. El conocimiento de la cantidad total de fibra y las proporciones en que se encuentran sus distintos componentes en los alimentos ha progresado notablemente debido a la introducción de nuevos métodos de análisis, como el de Southgate, 1976, que no es del caso describir aquí. Pero es importante señalar que el contenido de fibra total determinado por métodos modernos es del orden de 5 a 20 veces mayor que el de fibra bruta, consignado en muchas de las tablas de composición de alimentos, según publicó el investigador Narasimha Rao en 1988. En España, el doctor Rojas Hidalgo y colaboradores están llevando a cabo meritorios estudios acerca del contenido y distribución de los distintos componentes de la fibra en los alimentos españoles. Pero, ¿qué sabemos hoy sobre el consumo de fibra? El estudio de Bingham y Cummings en adultos de uno y otro sexo, publicado en 1980, indica un consumo medio de fibra total de 19,9 gramos por día en la población británica y de 19,7 gramos, según la encuesta nacional de alimentación en Estados Unidos. El estudio de Eastwood, publicado en 1984 y realizado en Edimburgo sobre sujetos adultos, da cifras de 15,9 gramos por día para los varones y de 12,7 gramos para las mujeres.
suponiendo un consumo diario de 25 gramos, calcula Eastwood en 1986 que unos 10 gramos proceden del pan y cereales, 7 gramos de las patatas, 6 gramos de otros productos vegetales y 2 gramos de las frutas. Pero existen notables diferencias individuales y, según dicho autor, los vegetarianos muestran un consumo diario medio de 40 gramos, mientras que otras personas no consumen más de 10 gramos por día. Se ha producido un descenso del consumo de fibra, que según Eastwood era en Gran Bretaña y en Estados Unidos del orden de 40 gramos por día a finales del siglo XIX, debido principalmente al descenso en el consumo de pan y patatas. Las poblaciones africanas, que se alimentan principalmente de maíz, pueden consumir entre 30 y 150 gramos por día, mientras que las poblaciones asiáticas, que se alimentan principalmente de arroz, tienen un consumo intermedio entre el de las referidas poblaciones africanas y el de las poblaciones europeas. El consumo de fibra en Japón es considerado similar al de la población británica, según publican Minowa y colaboradores en 1983. Algunas poblaciones, como los Masái de África Oriental y los esquimales, consumen dietas prácticamente desprovistas de alimentos de origen vegetal, lo que parece indicar que la fibra no es un componente indispensable de la dieta humana. Una situación de particular interés se da en India. Los datos de Narasimha Rao, publicados en 1988, indican que el consumo de fibra total de los individuos pertenecientes a familias de bajos ingresos en distintas regiones de India oscila entre 53 y 69 gramos por día y entre 56 y 82 gramos en los miembros de familias de muy bajo nivel económico. El consumo individual de fibra bruta, calculado en la forma tradicional, es decir, hidratos de carbono, calculados por diferencia, oscila entre 4,3 y 7,5 gramos por día para las familias con ingresos bajos y entre 4,4 y 9,1 gramos por día para las familias con ingresos muy bajos. Volveré a preocuparme de estos interesantes datos más adelante. Hablemos ahora de los efectos beneficiosos atribuidos al consumo de fibra. Debido a su capacidad para retener agua y aumentar el volumen fecal, las dietas ricas en fibra aceleran el tránsito a través del intestino grueso. Los estudios de Burkitt y colaboradores, publicados en 1972, muestran que el peso medio de las deposiciones de los individuos vegetarianos es mayor que el de las producidas por las personas que consumen la dieta mixta habitual en los países occidentales. El peso de las heces producidas por los campesinos de Uganda es aproximadamente el doble del de las producidas por los vegetarianos. La adición de alimentos ricos en fibra a las dietas de individuos que consumen habitualmente dietas bajas en fibra produce un aumento del peso de las heces. Pero, como hace notar Eastwood, en 1986 hay una adaptación al cambio en el contenido de fibra de la dieta, y los aumentos de peso fecal observados después de la adición de fibra tienden con frecuencia a desaparecer pasado algún tiempo. Por esta razón, no es fácil estudiar los efectos a largo plazo de la fibra sobre la prevalencia de las enfermedades crónicas. Como he señalado, el interés actual por la fibra deriva principalmente de los resultados de los estudios epidemiológicos que muestran una baja incidencia de cáncer de colon en las poblaciones cuya dieta habitual es rica en fibra, en comparación con la incidencia observada en poblaciones cuya dieta habitual tiene más bajo contenido en fibra. En estas observaciones se basa la creencia en el papel protector de la fibra frente al desarrollo del cáncer de colon, defendida principalmente por Burkitt y Trowell en una publicación suya aparecida en 1975. 4 posibles mecanismos de este efecto protector han sido propuestos por Story y Krzyzewski en 1980. 1. La presencia de fibra diluye las sustancias cancerígenas o cocancerígenas que pueden estar presentes en el contenido del intestino grueso. 2. La fibra aumenta la velocidad de tránsito y disminuye el contacto de los carcinógenos con la pared intestinal. 3. La fibra modifica la flora intestinal, lo que puede causar una disminución en la producción de agentes carcinogénicos. 4. La fibra o alguno de sus componentes absorbe los carcinógenos, evitando su acción sobre la pared del intestino.
la explicación más verosímil del papel de la fibra en el desarrollo del cáncer de colon, como señalan Story y Krzyzewski en 1980, es una combinación de estos mecanismos que puede variar con la cantidad y composición de la fibra consumida y con el consumo de otros componentes de la dieta. Estos autores señalan también que la incidencia de cáncer de colon no ha cambiado en las 3 o 4 últimas décadas en Estados Unidos, a pesar de la reducción aparente del consumo de fibra durante dicho periodo. Es de notar, además, que existen en Estados Unidos diferencias regionales en la incidencia de cáncer de colon y en la mortalidad producida por dicha neoplasia, pero no existen datos respecto al consumo de fibra. Los referidos autores concluyen que la conexión entre consumo de fibra dietética y cáncer de colon es una hipótesis en espera de pruebas más rigurosas. El informe del Comité de Dieta, Nutrición y Cáncer de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, publicado en 1982, señala que tanto los estudios epidemiológicos como las comparaciones de casos y controles han dado resultados contradictorios. Señala también que en estos estudios, con una sola excepción, el consumo de fibra ha sido estimado agrupando a los alimentos de distinto contenido de fibra y no determinando cuantitativamente el contenido de esta. Concluyen, en consecuencia, que la relación inversa entre consumo total de fibra e incidencia de cáncer de colon, basada en estudios epidemiológicos, no es todavía convincente. Véase a continuación la conclusión general de dicho informe. El comité no encuentra evidencia convincente del efecto protector de la fibra presente en los alimentos vegetales frente al desarrollo del cáncer colorectal humano. Tanto los estudios epidemiológicos como los estudios experimentales indican que si tal efecto existe, es más verosímil que se deba a componentes específicos de la fibra que a la fibra dietética total. Trowell, en 1976, propuso que el consumo de fibra guarda relación con el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Muchos autores piensan que esta relación se debe al efecto de la fibra sobre la circulación enterohepática del colesterol y los ácidos biliares, que tendría como resultado un aumento de la eliminación fecal de esteroles ácidos y neutros con reducción de los niveles plasmáticos de colesterol. Pero los estudios realizados en el hombre no son siempre concluyentes y son frecuentemente contradictorios. Una característica importante del efecto de las leguminosas sobre los niveles de colesterol en el hombre es que tarda algún tiempo en producirse. El experimento de Matur y colaboradores, publicado en 1968 y analizado en mi publicación de 1974, muestra que la introducción de hidratos de carbono en la dieta en forma de garbanzos no produce descenso apreciable del nivel de colesterol hasta pasadas 4 semanas. A partir de este momento, el nivel de colesterol desciende hasta alcanzar a las 24 semanas un nivel 46 miligramos por decilitro inferior al inicial. Creo que estos datos pueden bastar para que el oyente comprenda lo difícil que es llegar a una conclusión acerca del efecto de la fibra dietética y sus componentes sobre los niveles de colesterol total y su distribución entre las principales lipoproteínas. Story y Krzyzewski, en 1980, concluyen, acertadamente a mi juicio, que es imposible llegar a una conclusión responsable y universalmente válida en cuanto a la capacidad de la fibra dietética para rebajar los niveles de colesterol y modificar el proceso aterogénico. No obstante, el aumento en el contenido de fibra de las dietas destinadas a reducir los niveles de colesterol es una de las recomendaciones comunes a muchas de las dietas actualmente en uso para tal finalidad. Debo añadir finalmente que Trowell, al proponer en 1976 para la fibra dietética un papel protector frente al desarrollo de la enfermedad isquémica coronaria, consideró inverosímil que tal efecto esté mediado por la reducción del colesterol plasmático. Pasemos a hablar ahora de los efectos perjudiciales de las dietas con elevado contenido en fibra. El consumo habitual de dietas con elevado contenido en fibra, como señalan Story y Krzyzewski en 1980, no está exento de complicaciones. Aparte de las molestias debidas al elevado volumen de las mismas, que no son importantes en las personas habituadas a ellas, la producción de gases da lugar a flatulencia y puede llegar a causar obstrucción intestinal debida a la torsión del colon sigmoide, tal y como indicó Sutcliffe en 1968.
Desde el punto de vista de la nutrición, la complicación más importante se debe a la reducción de la utilización digestiva de los metales divalentes calcio, magnesio, hierro y zinc. Este efecto puede ser importante, como lo demuestran estudios sobre la absorción de hierro en personas que consumen dietas compuestas principalmente de cereales y elevado contenido de fibra, como las consumidas en India. En 1976, Reinhold y colaboradores demostraron balances negativos de calcio, magnesio, fósforo y zinc en sujetos que consumían pan integral. La pérdida fecal de estos metales mostró correlación positiva con el peso seco de las heces y con la excreción fecal de fibra. Los mismos sujetos mostraron utilización normal de dichos metales cuando eran alimentados con pan blanco. Del mismo modo, Dobbs y Baer, en 1977, observaron que la absorción de hierro era menor cuando los sujetos consumían pan integral que cuando consumían pan blanco. De acuerdo con estas observaciones, Eastwood, en 1986, concluye que las personas que aumentan su consumo de fibra hasta 50 gramos por día, el doble aproximadamente de la cantidad contenida en la dieta británica habitual, no corren riesgo de contraer deficiencias nutritivas. Pero los entusiastas que introducen grandes cantidades de salvado en su dieta, añade, no es probable que obtengan beneficio alguno y se exponen a riesgos conocidos y quizá a otros desconocidos. Narasimha Rao, por su parte, señala en 1988 la necesidad de realizar estudios bien diseñados en sujetos humanos a fin de determinar en qué medida las dietas consumidas en India contribuyen a la baja absorción de hierro, calcio y otros metales. Analicemos ahora brevemente la relación entre el contenido en fibra y el valor energético de la dieta. Las cifras de hidratos de carbono que aparecen en muchas de las tablas en uso han sido calculadas por diferencia. Corresponden a la diferencia entre el peso del alimento y la suma de los pesos del agua, las proteínas, las grasas, los minerales y la fibra bruta. Esto quiere decir que los componentes de la fibra que no han sido determinados como fibra bruta aparecen como hidratos de carbono. Pero, como se ha dicho, los componentes de la fibra dietética, no valorados como fibra bruta, que en este cálculo aparecen como hidratos de carbono, constituyen una fracción varias veces mayor que la correspondiente a la fibra bruta. La consecuencia es que el contenido de fibra total no es valorado y que una parte de la misma, cuantitativamente importante, aparece como hidratos de carbono. Estos son, por tanto, sobrevalorados, como lo es el valor calórico del alimento calculado a partir de estos datos. Esta cuestión es considerada en la publicación de la FAO sobre hidratos de carbono en la nutrición humana del año 1980. Si admitimos que los componentes de la fibra, considerados como hidratos de carbono por este procedimiento, por no ser digestibles, no contribuyen como energía utilizable por el hombre, tendremos que concluir que el valor energético que a los alimentos se atribuye es superior al de su contribución real a la energía de la dieta. Esta discrepancia es considerable cuando se trata de dietas con abundante contenido en fibra total. Es, pues, erróneo pensar que la fibra dietética no contribuye al valor calórico de la dieta en términos fisiológicos. Creo de interés recordar esta cuestión, cuyo olvido puede conducir a errores en el cálculo del valor calórico real de la dieta cuando se trata de dietas ricas en fibra y no se tiene en cuenta la naturaleza de los datos que se presentan en las tablas de composición de alimentos utilizadas. Como comentario final, debo decir que la situación actual del conocimiento de las relaciones entre el consumo de fibra y la salud humana es descrita muy acertadamente al final de la revisión de Story y Krzyzewski de 1980, tantas veces citada. Estos autores afirman que no es sorprendente encontrar controversia cuando un componente dietético, la fibra, es considerado la variable única más importante en enfermedades de etiología múltiple. La fibra dietética no es una panacea, pero puede tener un papel aliviando los síntomas que aquejan a algunos pacientes. Si es así, el furor despertado por la fibra habrá sido útil. Como ya señalé al comienzo, lo que hoy llamamos fibra atrajo la atención de los médicos a comienzos del siglo XX. Su capacidad para combatir el estreñimiento, conocida por Galeno, despertó interés en relación con la teoría de la autointoxicación intestinal propuesta por Bouchard. Pero no creo que esta teoría tenga defensores en la actualidad, según señala Hérault en 1988.
la utilidad real de la fibra en la prevención del cáncer de colon y su posible papel en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, las dos cuestiones principalmente responsables del interés que actualmente despierta, son problemas cuya solución necesita datos más concluyentes que los que en este momento poseemos. Es de esperar que el progreso experimentado por los métodos para la determinación de los distintos componentes de la fibra y su distribución en los alimentos vegetales pueda contribuir a identificar sus propiedades y a conocer mejor el papel de esta compleja mezcla de sustancias diferentes. Por otra parte, el reconocimiento de las limitaciones de la información que actualmente poseemos acerca del papel de la fibra dietética en relación con la salud humana puede servir de guía en la búsqueda de los datos más definitivos que necesitamos. Y esto es todo cuanto les quería contar hoy. Muchas gracias por su atención. Puesto que el doctor Francisco Grande Cobian terminaba sus palabras con el deseo de que el progreso futuro dilucidara las cuestiones que sobre la fibra alimenticia aún quedaban abiertas, no he podido evitar, aun a riesgo de hacer este podcast demasiado largo, informarme brevemente sobre lo que se conoce actualmente acerca del papel protector de la fibra sobre dos enfermedades importantes mencionadas por el doctor Grande, el cáncer colorectal y la enfermedad cardiovascular. Permitidme que comparta lo que he descubierto con vosotros. La relación entre la fibra dietética y la incidencia de cáncer de colon ha sido extensamente estudiada desde finales de los años 80 del pasado siglo XX. La conclusión que se cree probada actualmente, y que no lo estaba cuando Grande Cobian dio la conferencia que acabamos de escuchar, es que la fibra dietética sí protege convincentemente del desarrollo del cáncer de colon por varios mecanismos, algunos de los cuales ya mencionaba el doctor Grande, como por ejemplo la disminución del tiempo del tránsito intestinal, la dilución por la fibra intestinal de sustancias carcinógenas que pueden estar contenidas en los alimentos y la modulación de la microbiota intestinal. La fibra dietética potenciaría el crecimiento de comunidades bacterianas beneficiosas y protectoras y reduciría la inflamación y la carcinogénesis. Estos tres mecanismos disminuyen la exposición de las células epiteliales del intestino a la acción de potenciales carcinógenos. Además de estos, se conoce hoy otro mecanismo protector más. Se trata de la fermentación de la fibra llevada a cabo en el intestino por las bacterias de la microbiota, la cual genera lo que se conoce como ácidos grasos de cadena corta, en particular el ácido butírico, cuya cadena carbonada solo tiene 2 carbonos más que la del ácido acético, conocido componente del vinagre. El ácido butírico posee propiedades antiinflamatorias y es capaz de inducir la muerte de las células cancerígenas. El papel protector de la fibra sobre el cáncer de colon ha quedado confirmado en numerosos estudios epidemiológicos y metaanálisis, en los que se ha estudiado este asunto en millones de personas. La conclusión del papel protector de la fibra parece sólida y se estima que por cada 10 gramos de aumento en el consumo de fibra se disminuye un 10% el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Las instituciones sanitarias internacionales más importantes recomiendan un consumo de fibra dietética de 25 a 30 gramos diarios para protegernos del desarrollo del cáncer de colon. No obstante, aún quedan incógnitas que desvelar sobre este interesante asunto para poder desarrollar estrategias preventivas con mayor conocimiento de causa. El otro aspecto médico importante mencionado en la conferencia es el papel protector de la fibra sobre las enfermedades cardiovasculares. Estudios epidemiológicos muy extensos, relativamente recientes, indican que existe una clara correlación entre el consumo de fibra dietética y la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Un metaanálisis realizado con el equivalente de 135 millones de personas año de datos indica que cada 8 gramos de fibra dietética consumidos se reduce la incidencia de enfermedad coronaria un 19%, de enfermedad cardiovascular un 15%, de ictus un 7% y de diabetes de tipo 2 un 15%.
En cuanto a los mecanismos de acción de estos efectos protectores, se cree hoy que la fibra dietética ayuda a impedir la excesiva absorción de colesterol por el intestino, lo que no estaba claro en los tiempos en los que Grande-Cobian dio la conferencia que hemos escuchado. Además, los efectos de la fibra sobre la absorción de carbohidratos disminuyen los picos de glicemia y ayudan a mantener la sensibilidad a la insulina y a reducir el riesgo de diabetes, que finalmente se traduce en problemas cardiovasculares. Los efectos de la fibra sobre la microbiota mencionados antes, en el caso del cáncer de colon, también son beneficiosos para prevenir las enfermedades cardiovasculares. En resumen, ingerir una dieta con adecuados niveles de fibra parece ser una buena forma de prevenir enfermedades de la gravedad de algunos tipos de cánceres y las enfermedades cardiovasculares. Parece pues sensato incluir una cantidad razonable de verduras y legumbres en la dieta, así como acompañar cada comida con una ensalada de buenas proporciones sin abusar de las salsas demasiado grasas. Y esto es todo, ahora sí. Como siempre me despido de vosotros con los mejores deseos de salud física y mental. Que los buenos anticuerpos y alimentos os acompañen como nos acompañáis vosotros tantos programas, lo que os agradecemos de corazón. Buena ciencia, hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.